Hola, soy Noelia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. El que seas una persona impuntual a muchos no les agrada, pues es un rasgo característico de personas que no valoran el tiempo de los demás. ¿Qué es la puntualidad? Es sinónimo de cortesía, educación y respeto. Los que demuestras llegando a tiempo para atender los compromisos adquiridos, bien una cita de trabajo, una reunión de amigos, una entrevista, los plazos de entrega de un trabajo. Hablando en plata, la puntualidad es un rasgo de comportamiento de las personas que se rigen por un instrumento que fija la hora, como es el reloj. Ser puntual está considerado una virtud, atender tus obligaciones o compromisos en un tiempo establecido con otras personas. Cuando eres puntual, muestras orden y eficacia, con lo que pasas a ser considerado como una persona de confianza. Y esto puede rentarte, puede traerte muchos beneficios en el futuro. Imagina que te han convocado a una entrevista para el trabajo de tus sueños. Con un poco de suerte, has podido fijar el encuentro en un día y hora compatible con el resto de tu agenda. Así que no puedes permitirte llegar tarde, porque el mensaje que estarás lanzando es que el puesto no te interesa tanto como has hecho creer, o bien que serías un empleado poco comprometido. Porque si eres capaz de llegar con retraso a la entrevista, ¿qué no harás cuando ya tengas el contrato firmado en tu bolsillo? Que no, que la puntualidad dice mucho de ti, aunque quieras hacer ver que es un detalle sin importancia. Una cosa que en el pasado tuvo mucha relevancia, pero que ahora en estos tiempos, en los que todo se arregla con un llego tarde por WhatsApp, no puntúa tanto. Pues sí que puntúa. Y no te voy a decir que hagas la prueba, no seré yo quien te anime a echar por tierra tu próxima oportunidad laboral. Cuando una persona llega puntualmente a un lugar de reunión o de encuentro, se está dando valor primeramente a él o a ella, además de que es consciente de que hay otro esperando. Repetimos, la puntualidad es un valor que merece la pena exhibir siempre. La buena noticia es que se puede entrenar. Podrías aplicar una serie de técnicas para organizarte mejor y conseguir llegar a tiempo a todas tus citas. Te estás jugando el prestigio, la reputación y la imagen que los demás tienen de ti. Ser una persona puntual enseña a valorar no solo a los demás, sino a confiar en ti mismo, ya que sabes muy bien que eres una persona que cumple con lo que promete. Y por esta razón, los demás podrán confiar en ti, ya que eres alguien que sabe cómo sacar provecho al tiempo para rendir más en las actividades que realizas cada día. Sin lugar a dudas, existen personas que son muy puntuales en su hora de llegada a una reunión o evento, pero también están las que siempre llegan tarde. En las demoras hay que tener en cuenta la cuantía y la frecuencia. Respecto a la cantidad, no es lo mismo retrasarse 5 minutos que hacerlo media hora. Tampoco es igual avisar de que estás en un atasco a notificar que recién sales de casa cuando apenas faltan pocos minutos para la hora en la que fijaste la cita. La frecuencia sería la cantidad de veces que haces esperar a los demás. Si no es un comportamiento habitual en ti, resulta más sencillo que los otros lo pasen por alto, incluso que lo justifiquen, porque claro, tú nunca llegas tarde. En esas ocasiones, los que esperan llegan incluso a preocuparse por si ha podido ocurrir algo que te ha impedido cumplir tu compromiso con la puntualidad. Luego están los contratiempos inesperados. Porque ¿qué culpa tienes tú de que el metro en el que vas al examen haya sufrido una avería? En ese caso, solicita un justificante al personal de la estación y sale a la superficie a buscar una alternativa si es que ellos no son capaces de garantizarte que el sistema volverá a estar en marcha en un tiempo prudencial. ¿Un atasco cuenta como contratiempo inesperado? Depende. Los de primera hora de la mañana poco, ya que de inesperados no tienen demasiado. Otra cosa es que te desplaces en horas con poca densidad de vehículos y que justo se produzca un alcance delante de ti o que un coche choque con el tuyo. Un accidente siempre justifica no estar a tiempo en el lugar en el que te esperan.
Luego hay mil excusas, creíbles o no, para intentar trasladar a otros la responsabilidad que tú no has querido ejercer de cara a no hacer perder tiempo a los demás. Vamos a regalarte la justificación perfecta para cuando llegues tarde. La ciencia ha descubierto que las personas que siempre se retrasan tienen un tipo de personalidad muy específica que les lleva a repetir este comportamiento de forma crónica. Estas personas no son capaces de evaluar con precisión el tiempo que tienen que dedicar a cada tarea. Subestiman el rato que necesitan y luego no consiguen cuadrar ese puzzle con el resto de compromisos del día. Otro rasgo común entre los tardones es que son multitarea y cuando haces varias cosas a la vez te acaba faltando tiempo y alguien tiene que esperarte. El tipo de personalidad también tiene un peso importante en la puntualidad. Las personas orientadas a los logros son más propensas a llegar a la hora. Los otros, más relajados, más tranquilos, se lo toman con toda la calma del mundo. Por tanto, la humanidad podría dividirse en dos grandes grupos, el de las personas que llegan a la hora y el de las personas que siempre llegan tarde. Llegar a las citas y al trabajo a la hora es lo ideal, al menos en la cultura occidental, donde la impuntualidad no goza de popularidad. No está bien vista, se percibe como una falta de respeto y de consideración hacia esas personas que sí han llegado a la hora. Pero quien más y quien menos ha tardado algunos minutos de más en alguna ocasión. Nadie es perfecto. Y si esto sucede de forma puntual, lo cierto es que no ocurre nada. A los que esperan les pedimos también un poquito de paciencia y de comprensión, porque hasta el mejor escribano echa un borrón. En 2019 el Papa Francisco acudió con retraso al rezo del Ángelus, algo nunca visto. El propio pontífice explicó que había permanecido 25 minutos atrapado en el interior de un ascensor del que tuvieron que liberarle los bomberos. Explicó los motivos de su falta de puntualidad y pidió un aplauso para estos bomberos, cuyo trabajo permitió que el Papa finalmente pudiera atender sus propias obligaciones con los feligreses. No todas las culturas muestran la misma comprensión con los tardones. Según una encuesta, entre el 15 y el 20% de los estadounidenses llega constantemente tarde a todas partes. Y en la mayoría de los casos no se trata solo de dilatar la llegada unos pocos minutos, sino incluso alguna hora. Aquí los expertos culpan a nuestro reloj interno o bien otros factores como falta de motivación, distracciones, una mala noche y lo que algunos denominan idealismo crónico, que viene a ser una forma de engañarte a ti mismo diciendo que en 5 minutos llegas cuando bien sabes que te costará al menos un cuarto de hora plantarte en el lugar previsto. Luego están los que siempre van pensando que llegar pronto es una pérdida de tiempo y para esperar yo, pues mejor que lo hagan los otros. Así que salgo de casa con el tiempo pegado y luego siempre van inventando excusas de lo más variopinto. Lo peor es que están convencidos de que son creíbles, cuando lo cierto es que los demás hace tiempo que les hemos pillado el truco. Lo curioso es que la mayoría de personas que siempre llega tarde lo hacen en cualquier actividad, ya sea una obligación o un plan que les apetece muchísimo. E incluso a pesar de que en muchos casos las consecuencias de la tardanza son tan negativas como perder un empleo, enojar a un amigo, una bronca con la pareja. La biología podría explicar alguno de estos casos, ya que un alto porcentaje de pacientes con TDAH, por ejemplo, sufren anomalías en la parte de su cerebro vinculada a la gestión y la organización del tiempo. Llegados a este punto, y creo que hemos llegado puntuales, tenemos unos consejitos para que empieces a practicar y dejar atrás las tardanzas. Lo primero es que planifiques las actividades del día y que seas realista en cuanto al tiempo que podría llevarte cada una. No olvides también el que necesitas para trasladarte de una actividad a otra si implican un cambio de escenario o de dirección. En un primer momento es recomendable añadir a esta cifra que te salga 5 o 10 minutos de más para que cuentes con cierto margen. Según algunos estudios, el promedio de las personas subestiman el tiempo y creen que tardarán en terminar una tarea un 40% menos de lo que realmente necesitan. Recuerda que la falta de puntualidad se puede mejorar. Además de practicar, acostúmbrate a separar las tareas en pasos detallados para poder así valorar la cantidad de tiempo que necesitas en cada una de ellas. Y por favor, elimina de tu cabeza la idea de que organizándote puedes estar en 2 sitios a la vez, porque todavía no conocemos a nadie que lo haya conseguido.